Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Un sábado ya bastante afirmado desde el punto de vista de las candidaturas. Y bueno, ustedes saben, los que siguieron el programa anterior, tal como preveíamos, nos podía agarrar a contrapiernas, cosa que aconteció porque los cierres de listas para las candidaturas, y en este caso no para las candidaturas, no digo menores, pero tal vez con otro volumen, como puede ser diputado, sino las candidaturas a presidente, concretamente una, la del espacio oficialista, eh, esa tuvo un cambio dramático de un punto al otro. Era Guado de Pedro y por arte de Birley Birloque, paréntesis, ese arte es negociaciones de los gobernadores del PJ a dos bandas, con Cristina y con Alberto Fernández, dieron como resultado que Guado de Pedro y Daniel Scioli bajen sus candidaturas y emerja como candidato de unidad o de casi unidad Sergio Massa, el actual ministro de Economía. Digo casi porque Juan Grabois va a competir en la elección y algunos votos seguramente minoritarios, pero algunos votos va a sacar. Quiero decir, no sé qué tan minoritarios, porque uno de los interrogantes que queda por saldarse en este tiempo, hasta el 13 de agosto, que es cuando se lleven a cabo las elecciones PASO, es saber cómo el kirchnerismo duro aguanta el impacto de un candidato que claramente ni pertenece al espacio, ni siquiera tiene cercanías ideológicas con los parámetros más duros o más, digamos, más importantes del kirchnerismo. Esta es una incógnita realmente a develar, ¿no? O sea, cómo Cristina traslada su cantidad de votos, los que sean, unos dicen 30, otros dicen 25, pero sin duda es la que más posee dentro de ese espacio, cómo traslada esos votos a Sergio Massa, ¿no? Ya vimos algunas cosas esta semana que termina, un acto conjunto que se hizo en el Aeroparque, para mí, con una representación simbólica que a Massa claramente le resulta extraña, que es la presentación en la Argentina de un avión que se trajo desde el Canadá y que se había usado en la época de la dictadura para tirar a represaliados políticos al Río de la Plata. Bueno, ese acto se hizo, como digo, en Aeroparque, estaban presentes madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, la vicepresidenta y Sergio Massa. Y digo, de estos temas, bueno, Massa va a tener que ir viendo unos cuantos, ¿no? Digo, insisto, la incógnita es saber cuánto de ese caudal podrá retener Massa. Me parece que lo de Grabois significa de alguna manera no perder votos, que no se fuguen votos del espacio, ¿no? Hasta una jugada inteligente. En el otro campo ya sabemos, es lo que hay. Patricia Bullrich por un lado y Horacio Rodríguez Larreta por el otro. Y por supuesto Javier Milei, que es una candidatura que a juicio de este humilde servidor va perdiendo fuelle. No sé qué le quedará a Milei, qué le va quedando, pero solo con ver cómo se conformaron las listas y los cierres, que cada vez más le ofrecen dificultades, bueno, eso de alguna manera marca una impronta de la performance que puede tener Javier Milei, que también, a gusto de este servidor, cumplió la tarea, ¿no? Para mí una muy mala tarea, que es marcar la agenda. Es decir, Milei corrió la agenda hacia la derecha, la corrió mucho, y muchos de los otros candidatos le fueron haciendo lo que se dice seguidismo, ¿no? Un término de la política. Se le hizo seguidismo a Milei. Pero creo que Milei no deja de ser un emergente también, un emergente de un tiempo
de un tiempo ideológico, estético, que no nació en la Argentina. Es decir, esta idea ombliguista que tenemos, a nosotros que nos gusta en este programa abrir con un comentario internacional y que ya por segunda vez lo vamos raleando, dado la rabiosa actualidad que nos corre. Digo, ese tiempo, ese clima de época viene de afuera. Si uno observa un poco lo que está pasando en Europa, lo hemos comentado aquí, que es como muchos países a medida que van votando, van eligiendo gobiernos de derecha que necesitan aliarse con la extrema derecha para formar gobierno. Caso de Italia, por ejemplo, el que más cerca nos queda, pero Grecia 3/4 de lo mismo, países nórdicos como Finlandia o Suecia, Polonia, Hungría. Digo, esto está marcando una tendencia y el 23 de julio tal vez la veamos en España, esa tendencia de ese corrimiento de derecha y de extrema derecha. Digo, esos aires están cruzando el Atlántico, están entrando en el Río de la Plata, están entrando en la Argentina y lo vimos el domingo que pasó en Córdoba, como el candidato apoyado por Patricia Bullrich hizo una elección muy importante, no la alcanzó, ganó Martín Yarlora, pero Martín Yarlora, el candidato peronista, tuvo que tomar posiciones mucho más ubicados en la derecha, como por ejemplo el uso de pistolas Taser o la incorporación de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico como propuestas, porque veía que lo corrían mucho por derecha. Entonces digo, ¿cuál va a ser la oferta que va a tener el 13 de agosto la Argentina para elegir presidente? Bueno, en el espacio de Milei ya sabemos, Milei y lo que representa. Propuestas como tráfico de órganos, libertad para portar armas. En el espacio opositor, Patricia Bullrich, que también habló de la libertad de armarse, claramente cuando era ministra de Seguridad. Horacio Rodríguez Larreta, que va en sociedad con Morales y que presentó lo que pasó en Jujuy como una demostración de que ellos no son blandos. Y la oferta del peronismo es el candidato que más a la derecha tiene el peronismo, que es Sergio Tomás Massa. Es decir, el peronismo reacciona en espejo. Solamente un movimiento como el peronismo puede hacer eso, ¿no? Es decir, puede ofrecer una salida con un candidato claramente de derecha cuando fue elegida una fórmula que se vendió como progresista en el año 19. Solamente el peronismo puede dar esa vuelta en el aire. Por sus condiciones plásticas, ¿no? Por sus condiciones de movimiento. Pero digo, fíjense la oferta electoral en la Argentina, ¿no? No hay candidatos progresistas en esta elección. Hay, por supuesto, me van a decir, ¿y los de izquierda qué? No, digo, competitivos como para ganar, los que tienen ticket ganador. Bueno, de esto vamos a hablar con Rodrigo Esteves en un minuto. Ya venimos después de presentarnos y discutimos un poco qué quedó y qué significa todo esto ideológicamente. En un minuto aquí en Contragolpe. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conectá con nuestras raíces, relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno,
como comentaba en el introito, nos agarró algo a contrapierna, pero bueno, superado el asunto. No sé si nos agarró tan a contrapierna a nosotros como los agarró algunos actores. Bastante más que a nosotros, ¿no? A nosotros poco importa, digamos. Sí. Estamos hablando de la candidatura del oficialismo, ¿no? De Sergio Massa. Y ya metámonos también en el tema, ¿no? Para mí la primera observación que hago, que lo señalaba en la introducción, es cómo los nombres que están arriba de la mesa ponen en claro el sesgo ideológico de los tiempos, ¿no? Es decir, no vas a tener un candidato claramente progresista. No digo per se que eso sea bueno o sea malo. Hago una descripción de época, un clima de época que se está viviendo. Alguno que nos está mirando probablemente se vaya a enojar un poco, pero debo decir algo. El deadline de toda esta historia creo que lo tiene autoría y fue Lilita Carrió. Alguno va a decir, ¿cómo Lilita Carrió? Bueno, Lilita Carrió hubo un día, allá por el comienzo de la década pasada, en el Teatro Argentina, ahí en pleno centro de la ciudad, cerca de Rodríguez Peña, entre Sarmiento y Corrientes, que en un acto de UNEN se levantó, cayó su carterita y se fue a comer una porción de pizza. Por lo menos eso fue lo que anunció. Famoso, y dejó, ¿no?, colgado un frente amplio UNEN. Claro. ¿Dónde? ¿Quiénes estaban en ese frente amplio UNEN? Bueno, Pino Solanas, sectores de Libres del Sur con Victoria Donda, Tumini, supongo, ¿no? Sí, naturalmente, Tumini, Yuyo Rudnick, todo ese grupo de Libres del Sur, que estaban todos juntos en ese momento todavía, porque eso también implosionó. ¿Quiénes más estaban ahí? Bueno, había estado Alfonso Pratgay en su momento. Que supo hacer campaña con Donda, con Victoria Donda. Efectivamente, ambos candidatos a senadores nacionales. Anduvieron por la playa, ¿te acordás? Sí, efectivamente. Las vueltas de la política. Bueno, pero lo que digo, ese espacio, junto al socialismo, naturalmente, el radicalismo, ese espacio intentó, hasta 2013, cuando implosiona, ser el espacio de una alternativa progresista con un sector de raigambre peronista. A Pino nadie le puede discutir el peronismo. Pino ya no está entre nosotros, pero Pino era un hombre del peronismo con Perón all inclusive, porque había tenido relación personal con Perón y hasta lo había tenido a su merced con su cámara en varias oportunidades en España. Y todo eso implosionó. Implosionó en medida, insisto, por esta decisión de Carrió. Y eso, de ahí en adelante, desarticuló cualquier armado de esa progresía a la que vos hacés mención y llegó a esa situación del 2015 con un PRO omnipresente en el Frente Cambiemos, digamos, amo y señor del Frente Cambiemos, y por otro lado con un peronismo muy light, digamos. Alguno dirá, no, pero mira que iba el Chino Zanini. Sí, pero iba escondido atrás de Daniel Scioli. Es verdad lo que Daniel Scioli. Es verdad, es decir, ya ahí el peronismo, una vez más, haciendo gala de ese pragmatismo que solo el peronismo puede llevar adelante, digamos. Puede llevar adelante con desparpajo, ¿no? O sea, sin despeinarse, digo, sin ponerse nervioso. Ya ofertó a Scioli. Es decir, ya observó que lo mejor que le podía pasar para enfrentar a Macri, a la ola amarilla conservadora, era un candidato lo más conservador o centrista que tuviera el peronismo en ese momento, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y había errado ya el tiro en el 2013 en la provincia, con Martín Insaurralde, que le había armado un espejo, claro. También había corrido a la derecha, con Martín Insaurralde, hombre de Lomas, que ahora se ha retirado de este turno electoral. Interesante elección por delante, la elección lomense, segundo distrito de la tercera sección electoral por población. Insaurralde también había armado esa cosa de espejo con Massa que pierde. Exactamente. ¿No? Pero digo, acá, digamos, volvemos en algún lugar, volvemos a esta lógica. 2019 queda claro que Fernández fue un ariete de similares características. Cristina se escondió detrás de Alberto Fernández. Bueno, decir, Cristina no se esconde detrás de nadie. No, desde luego, nadie niega su potestad política sobre el frente. Pero sin lugar a dudas, ella interpretó que si ella encabezaba, perdía. Claro, pero vos fíjate que la elección ahí es Alberto Fernández, que tal vez los que estamos mucho en el tema de la política sepamos más de Alberto Fernández, de sus orígenes y
Pero siempre Alberto Fernández, para el gran público, conservó una pátina progre, ¿no? Es más, se lo acusa de el alfonsinista del peronismo, el socialdemócrata del peronismo, el ala progre del peronismo de la capital. Convive con esos sanbenitos, si vos querés. Hasta el día de hoy, ¿ok? En plena campaña se fue a ver a Lula, ¿te acordás? A Lula preso. En plena campaña se fue a ver a Milagro Sala. Es decir, asumió una agenda progresista. Verlo a Massa el otro día en Aeroparque, no sé si vos tuviste oportunidad de seguir el acto, con madres, con abuelas, con ese avión que traen, que rescatan, creo, si la memoria no me traiciona, de Canadá, arrumbado en algún lugar del Canadá, que se estaba identificado que había sido un avión donde se habían tirado a futuros desaparecidos que aparecieron por las corrientes del mar en las costas bonaerenses, algunas en las costas uruguayas. Quiero decir, es un ejercicio que para Massa realmente es forzado. Es forzado, es una militancia que no tiene Massa en el campo de los derechos humanos. No, por el contrario, digamos, en ese sentido Massa es de aquella generación que participó activamente en sectores políticos que no comulgaban con el juicio a la Junta. Pero clarísimamente. Él, en el caso particular de él, un militante activo de la juventud de la UCD. Liberal de la UCD, allá por el 87, 88, 89, en esos años, en su distrito de origen, en San Martín, un chico de clase media, del conurbano, de colegio privado, de universidad privada. Lo cual no quita ni da. Lo que digo es, hacemos un cuadro de situación de quién fue Sergio Massa en ese momento, y él eligió ser el protagonista, primero con esa militancia juvenil secundaria, en la juventud secundaria liberal, y luego sí el salto ya a lo que es la juventud de la UCD y largo periodo en la UCD. Es decir, entró los 90 con militancia activa en la provincia de Buenos Aires. Debo decir algo, con muchos actores del presente de la política. Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, pero Horacio no estaba en la UCD particularmente. En el caso, yo digo, sí, en el caso de algunos que estaban en la UCD, Emilio Monzó, que estaba en la UCD, Durañón Ibedia, que hoy es camporista, intendente, que su padre estaba en la UCD y era diputado nacional y él también participaba activamente. Guillermo Viñuales, que ahora es el candidato en Lomas precisamente, siempre fue la mano derecha de Martín Insaurralde, se distanció, era el candidato en Lomas uno de los candidatos en Lomas de Juntos por el Cambio. Y podríamos hacer Fernando Grey, a quien todos conocen como hombre fuerte de Esteban Echeverría por el peronismo. Pero, correcto. Y es más, diría hasta la cara visible del hombre que más fuerte se enfrentó con Máximo Kirchner por la conducción del PJ bonaerense, pero sin embargo Fernando Grey también abrevó en esa fuerza de la UCD. Digo, un núcleo grande de tipos que hoy tienen protagonismo en la provincia de Buenos Aires. Amado Vudú, naturalmente, Ricardo Echegaray desde Mar del Plata, ambos. Pues si la UCD fue una cantera de actuales dirigentes. Bueno, porque el peronismo creo que fue muy seductor en los 90, ¿no? Sí, pero digo, este ejercicio del peronismo de poder virar, ¿no? con tanta agresividad, digo, en el sesgo ideológico. Insisto, el día viernes pasado, no este viernes, el anterior, Guado de Pedro era el candidato. Es decir, el hijo de la generación diezmada. Tal el deseo de Cristina. ¿Fue el deseo de Cristina? Bueno, vuelvo a los mismos dichos de ella el lunes en Aeroparque. Dijo, el candidato de mi espacio, mi candidato era Guado de Pedro. Yo recibí las visitas de gobernadores que me solicitaron otro nombre y un candidato de unidad. Esa palabra enon es una palabra hoy en ese ámbito, con ese avión detrás, con Estela de Carlotto frente, digo. Nunca lo sabremos. Tal vez ahí habría que auscultar en sus interpretaciones y no en sus palabras. Algunos dicen que en ella anida la idea que la elección que viene para el peronismo es prácticamente imposible de resolver favorablemente, ¿no? Y entonces ella ya carga con muchas candidaturas fallidas. Es decir, el experimento de Amado Vudú, el experimento en la provincia de Buenos Aires de Insaurralde para enfrentar a Massa.
la propia decisión de Alberto Fernández, más que ninguna otra, diría yo, por la enorme responsabilidad que eso implicó. Bueno, tal vez ella dijo, adelante, resuelvan ustedes, yo avalo, pero no puse el dedo. Después, a mí no me miren Sí, en lo que viene. Y después te diría otra cosa, perdóname, y te dejo para que reflexiones. Si vos agarrás, por ejemplo, la boleta de la provincia de Buenos Aires, que es el core business del kirchnerismo hoy, el kirchnerismo se ha convertido en una expresión ni siquiera de la provincia, sino del Gran Buenos Aires, que por el volumen que tiene, te diría que es lo importante de la provincia. Pero vos mirás la foto de la boleta, va a ser Sergio Massa a la izquierda, inmediatamente Guado de Pedro encabezando senaduría, inmediatamente Máximo Kirchner encabezando diputados e inmediatamente Axel Kicillof, encabezando la gobernación. Y después vendrá el intendente que sea. Quiero decir, se queda con todo, menos con la presidencia. Bueno, como bien dijo Horacio Berbisky el domingo pasado, Cristina tendrá noción que le entregó a Massa la posibilidad de la sucesión. Bueno, son todos interrogantes a resolverse. Sí, uno piensa de 2010 para acá, uno habla del 2010 en virtud de la ausencia de Néstor Kirchner, ¿no? Y lo que representó en términos políticos de ahí en adelante. Presidencial 2011 con triunfo, pero después todas las parlamentarias perdidas, todas. No hubo turno parlamentario donde el peronismo pudiera ganar. No es poco. Y Sí. después la presidencial, una sí, una no. Le tocó 2011 sí, con Vudú de vice, 2015 la derrota con Macri, inesperada para muchos. Recordemos que fuimos a esa elección pensando que no había balotaje. A favor de Scioli, ¿no? Pensando que no Que se había iba a balotaje, resolver a favor directamente, de que Scioli. se resolvía en primera. Recordemos muy mala elección de Macri, una elección muy mal. pobre en La Paso, Sí. muy pobre en La Paso, con lo que había representado el espaldarazo de Sanz y Carrió, que habían reunido 1,5 millones de votos más y lo logran poner en 30 puntos, pero una elección muy floja. Y la elección de Massa, una elección robusta. Sí. A tiempo vista, aquella elección fue una elección robusta. Hoy no creo... En mirá ese lo que te momento digo. pareció un error No. de Massa, porque todos pensaban en un triple empate, pero sin embargo termina siendo a tiempo vista una elección robusta de un sector que en definitiva no dejaba de interpretar el peronismo. Te diría que es la elección más parecida a lo que fue el escenario del 85 con la renovación. Sí, varias cosas de lo que está citando. Esa elección paso fue muy compleja y los pequeños detalles terminaron resolviendo la elección a favor de Macri. Porque como bien señalás vos, esa elección para Macri es de baja performance electoral, la PASO. Sin embargo, Scioli, que queda al borde del 40, si la memoria no me traiciona, creo que hace 38, y monedas, emprende esa misma noche un viaje a Italia en el medio de una incipiente inundación en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y entonces el gobernador, que es gobernador y candidato, se retira y se va y da la impresión de que la provincia queda huérfana. Y él toca tierra en Fiumicino y pega la vuelta, no sale del aeropuerto, porque se da cuenta de la gravedad del asunto. Ya es tarde, ya se había ido. Y así comienza Massa su derrotero para la primera vuelta. Es un pequeño detalle, ¿eh? Sí. Pero me queda muy claro. Yo estaba participando activamente en esa campaña, haciendo asesoría de consultoría, de comunicación para algún candidato, y me queda clarísimo cómo ese primer paso, ese primer mal paso, Sí, un paso en falso. le implica a Scioli un derrotero complejo. Y otra cosa que vos señalás, que es la buena performance de Massa, me parece asentada en un gran acierto, que es la elección que le hace de ir con De la Sota, que Claro. le da una gran musculatura en Córdoba. Entonces él suma mucho voto en el Gran Buenos Aires y trae todo Córdoba. Sí, Paréntesis, debemos decir, lo señalé en la introducción y lo quiero remarcar. Me pareció muy importante lo que pasó en Córdoba, perdón que lo traiga así. No, es que me parece que si la elección de Córdoba el domingo pasado se hubiera resuelto a favor del candidato de Juntos, hubiera significado un gran espaldarazo para Patricia Bullrich. Sí, claro. Fue una elección muy
compleja para la interpretación y además con un serio problema para Juntos por el Cambio, que es Luis Juez, ¿no? Luis Juez es un candidato totalmente ingobernable, que aún hoy lo sigue siendo, digamos, enfrascado en una situación donde él sigue denunciando que la AFA y la FIFA están confabulados contra su equipo de oro. Sí. Y este tipo de cosas empastan mucho el futuro de un frente político que tiene otro norte ahora. Ya pasó Córdoba, Claro. Perdiste, bueno, listo. Ahora que el norte de continuidad es, bueno, por un lado la ciudad, que hay una pelea real donde el radicalismo tiene serias posibilidades. Muy serias. De ser Puede ganar, puede protagonista. perder. Está... Pero viene perdiendo hace años, entonces digo, tiene una seria pero tiene un posibilidad. candidato desde taquillero. que se fue Ramoncito Que es Rodrigo Mestre, tiene una Loredo. seria posibilidad de volver al poder con un candidato taquillero y un candidato que claramente no parece ser un mero intendente. Es decir, si logra romper esta continuidad del azotismo en Córdoba, en la ciudad, me parece que Rodrigo Loredo tiene un recorrido por delante importante. Por su estilo, por sus modos, por su forma. Y además porque es un tipo de la militancia. A diferencia de lo que pasa en muchas de las figuras que hoy aparecen, es un muchacho de comité. Es decir, Lo nacido en los comités. que me dicen los radicales cordobeses con los que tuve la posibilidad de conversar, yo fui el domingo a Córdoba y me volví el lunes. Y tuve la posibilidad, la suerte de conversar con varios dirigentes radicales que venían junto conmigo en el avión. Y típico, ¿no? Que se arman estas conversaciones políticas, estos corrillos. Venía Baldassi también. Los radicales de Córdoba estaban deseosos que Juez apagara Claro. de una buena vez el micrófono. Sí, sí, sí. Es listo, como dijiste vos, asunto concluido, terminó, nos enfocamos donde nos... Porque esa falta de respeto al pueblo cordobés es muy perjudicial. O sea, cuando vos lo subestimás al pueblo cordobés, o sea, no le das por bueno lo que decidió, lo que eligió, porque además la información que yo tengo es que en el conteo definitivo, que es una obligación que te lo impone la justicia electoral, se va a ampliar un poquito más el margen, porque de los 4 puntos que faltan cargar, el 40% de esos 4 puntos son de Córdoba capital, que es donde ya llora y son las mejores. Con lo cual es muy probable que termine un poquito más arriba, ¿no? Pero bueno, dicho esto, tal vez también este tiempo que está transcurriendo signifique la jubilación para algunos dirigentes políticos. Muy probable, querido amigo. Nos tenemos que ir. Gran abrazo. Chau. Hasta la semana que viene.